Acompáñanos y aprende más sobre salud, nutrición, entrenamientos y bienestar. Vida Sana, junto al coach Juan Carlos Simó y K. Hernández, por la Nota 95.7. Conoce de todo. Llegó el momento que estabas esperando. El show favorito de Disney Channel llega a República Dominicana. Soy Luna en vivo. Gira despedida. Es nuestra voz la que mueve al mundo. 18 de septiembre, Estadio Quisqueya. Boletos a la venta en La Sirena, Superpola, Ticket Express, Sprint Center, Club de Lectores del Listín Diario y tuboleta.com.do. Siempre juntos. El verano te llama. ¡Mi gente! Cáele este sábado 1 de septiembre al Estadio Quisqueya a disfrutar de esta gran fiesta con Marc Anthony. De aquella flor y el dueño soy yo. Presentando su Legacy Tour 2018 junto a Manuel Turizo. No te pierdas este sábado 1 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Compra tus boletas en Huepa Tickets, Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. En los años 80 disfrutamos de los mejores éxitos pop de toda la historia. A partir del 1 de septiembre, Pablo Nogueroles y Juancho Ortiz te presentan Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Prepárate a disfrutar todos los sábados de 7 a 9 de la noche los mejores éxitos pop de los 80 en Soda Pop por la Nota 95.7. Conoce de todo. Te acompaña La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Esto no tiene nombre.
to your heart. She said, 5 seconds in your heart, straight to the heart. I can't get to your heart. There's no way to get it off. 5 seconds in your heart, straight to your heart. I can't get to your heart. I'm not trying to make you cry. I don't believe in you, don't believe in me. So how could you make me cry? There's no way to forget it all. I don't know why, but I'm not trying to make you cry. 5 seconds in your heart, straight to the heart. Can't get to your heart. 5 seconds in your heart, straight to the heart. Can't get to your heart. There's no way to forget it all. I don't know why, but I'm not trying to make you cry. 5 seconds in your heart, straight to the heart. I can't get to your heart. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. buenas tardes. Qué calma, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mira, hoy es un jueves de TVT como bastante tranquilito. ¿Un jueves de TVT? Sí, mira, son las 1:07. Toda la gente que esté en la calle que se prepare porque arrancamos. Tenemos 2 horitas de programa. El de ayer fue un programa, Miralba, muy salpicado de temas legales y de derecho. Estaba Cirilo por aquí. Cirilo, excelente. Y lo exprimimos, aprovechando todos los temas que estaban sobre el tapete. Y bueno, hoy el día es un poquito más variado. Pero prepárense porque estamos con las pilas puestas y todos los temas son muy interesantes, como este que viene de entrada. ¡Ay, Dios mío! Yo le di su solución, hermano, y lo voy a decir aquí. Viene. Música de solución. Música de solución. Música de solución para Margot. Aunque se me rompa el corazón en 1000 pedazos, sígueme cantando, Chichi. Ella puede arrastrar sus Para boticos. ser la manzana de la concordia, Ok. ella debe hacer lo siguiente. Bien. Renunciar del gobierno hoy y divorciarse de Lionel. Ay, Dios. Ay, papi, lo siento en el alma, pero tengo que irme de tu lado. Dime, palomita, lo que yo te he hecho y por qué tú quieres dejarme solito. Dime qué te pasa, dime qué te ha hecho mi corazoncito. Ay, Dios mío, pero ustedes, ay, Dios mío, ay. Esto no tiene nombre.
1:10, arrancamos. Ay, Prepárense. Dios mío, prepárense. Vamos a ver. El Vamos a ver centro- si la gente predica con el ejemplo. ¿Eh? Eso puede resumir todo el tema que vamos a tocar ahora. ¿Por qué tú me haces eso? No, dale. El Centro Juan 23 denunció este miércoles, es decir, ayer, que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, no ha entregado su declaración jurada de patrimonio. ¿Oyó, No, hombre, no. ¿Pero quién? ¿El que El acaban de nuevo, poner el otro? ese mismo. Que tenía que haber No entregado su ha declaración de diputado hace mucho. Tal vez no le llegó el memo. Pero él no... Digo, no será alguien queriendo, no será la gente del Centro Juan 23 queriendo armar un bochinche y todo esto. No, ¿verdad? No ha entregado su declaración jurada de patrimonio el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, violando la ley y la Constitución que ellos juran respetar. A través de un documento, la entidad Juan 23 dijo que Camacho no ha cumplido con entregar la referida declaración, lo que hace cuestionar la honorabilidad con que asumió la presidencia de la Cámara de Diputados el pasado 16 de agosto. ¿Tú estás oyendo? No tiene ni 15 días. Mañana cumpliría 15 días. Explicó que el legislador está en la lista de los 82 congresistas que hasta octubre del año pasado, o sea que ya casi tienen un año más, no habían cumplido con ese deber. Añadió que en la ocasión el legislador dijo: juro ante Dios y ante el pueblo por la patria y por mi honor. Es el juramento cuando se hacen diputados, ¿verdad? Respetar y cumplir la Constitución, las leyes y el reglamento interior de la Cámara de Diputados y desempeñar digna y fielmente los deberes a mi cargo. Eso lo dijo él en el discurso cuando juró, ¿verdad? El Centro Juan 23 indicó que con la no entrega del documento, el actual presidente de la Cámara Baja viola la ley 311-14 sobre la declaración jurada de patrimonio, como también el artículo 146, inciso 3 de la Constitución de la República. La ley 311-14 establece en su artículo 2 que los diputados están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. El artículo 5, en su párrafo 1, establece que cada vez que un funcionario público de los señalados en el artículo 2 inicia el ejercicio de un cargo o sea reelegido para un nuevo periodo, debe presentar una declaración jurada de patrimonio. ¿A qué se debe? Charlatanería. La falta de la entrega. Charlatanería, pero... Ya no hay que hablar. No, es que yo no entiendo. Pero esto es lo mismo de siempre. De siempre. Falta de régimen de consecuencias. A mí lo que me parece un descaro es que encima estemos dándole el privilegio a una persona que no ha cumplido con la ley desde octubre, porque él no es que tenga que cumplir ahora con su declaración por haber sido nombrado presidente de la Cámara, sino que él tenía que haber cumplido con su declaración al ser elegido diputado. Exacto. Por ende, él está dentro de esa lista 82. de personas que todos tendrían que cuestionar, sus mismos compañeros, más aún los altos dirigentes de un partido que se respete, como para encima nombrar a una de esas personas. Me da igual que sea Camacho, que sea quien sea. Yo no conozco a este señor Camacho, a lo mejor es el hombre más honorable del mundo, pero una persona que está en la lista de las personas que no han cumplido con la ley haciendo su declaración jurada de bienes no merece ser nombrado presidente de la Cámara de Diputados, por Dios. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿qué hacen todos los otros diputados? ¿Entiendes? Yo soy los otros diputados, yo soy los diputados de la oposición y dejo de ir a esa vaina. Porque el que está ahí sentado presidiendo eso está incumpliendo la Constitución. Desde el principio. Pero es que no pasa nada. Y aquí hablábamos el otro día que lo único que le podía pasar a estas personas es que, bueno, que le suspendan el salario, que no sé qué. Pero también hablamos aquí, en este programa, que la suspensión del salario es más rentable que cualquier otra cosa, que hacer la declaración. Porque ellos no hacen la declaración, no tienen cómo perseguirlos, porque no existen pruebas de que se haya enriquecido ilícitamente. Entonces es mejor que dejen de cobrar el salario que cobran ahí, porque a lo mejor se están metiendo millones por el otro lado. Entonces dicen, bueno, pues no hago la declaración porque total me van a suspender el salario, pero me resulta más rentable por el otro lado. Y eso es una charlatanería. Eso es una charlatanería, así, claro y pelado. Lamentablemente. Entonces está muy mal. Y está muy mal que no pase nada, y está muy mal que los otros diputados no hagan nada, y está muy mal que la oposición no haga nada, y está muy mal que la Procuraduría no haga nada, y está muy mal que el Tribunal Constitucional no haga nada, y no haga nada nadie.
Entonces Nadie. pasa lo que pasa. Un tipo que es diputado, que no ha hecho su declaración de bienes, llega a ser presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que Tócate eso los timbales. esa debería ser por lo menos, señores, por Dios, por lo menos uno de los requisitos para poder ser presidente de la Cámara, que usted tenga todos sus documentos al día. Claro. Pero eso en cualquier club de quinta categoría es así. Claro. O sea, usted tiene que estar al día. ¿Y cómo usted está al día? Bueno, poniendo todo su papel en regla. Sí, estate tú no al día con la DGI para que veas lo que te hacen. Pero lo que pasa es que Claro, te cuelgan un letrero en el cuello que pone que tú no declaras y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero no le ponen nada a este señor. No, eso somos tú. O sea, no hay ninguna autoridad que tenga los pantalones lo suficientemente bien puestos como para entrarle a este señor y ponerlo en su sitio. Usted me excusa, pero en esa silla usted no se sienta hasta que no haga esto. Hasta que no cumpla con su deber. Okay. Totalmente de acuerdo Ya, contigo. pero ¿quién es la autoridad? O sea, ¿quién tiene que hacer eso? ¿Quién es la autoridad para No hacer se eso? sabe, no, tú lo sabes. Hay un lapsus, un ¿Entiendes? vacío O sea, jurídico. ¿quién es el que tiene que coger y decirle, no, usted perdóneme, salga de este despacho? En este despacho usted no entra hasta que no tenga su declaración hecha. No, pero que fui elegido, que el presidente me puso, que no tengo que ver con eso. Usted no entra en este despacho, en este edificio usted no entra. Porque lo que marca la Constitución por la que usted juró es eso. Pero nadie lo hace. Y entonces todos los otros salen a corito, porque están igual. Y el que no está igual trampea la declaración de bienes. Lo de siempre. Y así luego nos hablan de transparencia. Claro. Justicia. Pero a ti te la exigen. Pero es que no debe ser. Tiene que ser una calle de doble vía. No es una democracia. Exacto. ¿Es una democracia? ¿O es que solamente se acuerdan de la democracia cuando quieren mi voto? Cada 4 años. Es una democracia, sí, es No, una pseudo-democracia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Así mismo. Pues sí, señor. Léase usted las redes, vea ustedes las reacciones de quienes. Ay, qué rico es todo. Y te vendí. Pero de repente ves reacciones en gente que tú conoces, que son preparados, que son intelectuales, que deberían de tener una visión de lo que es el juego social y democrático, y te encuentras con reacciones así. Por lo que viven llevando vida y brechando Facebook ajeno y WhatsApp ajeno. Y estado en WhatsApp. Porque el que lo hace porque no tiene conocimiento, si lo hace por dejarse llevar de las masas, tal. Pero que lo hace así, ¿qué calificativo tú le puedes poner? Pónselo, que le mío. Tú no eres un demagogo. Tú rompiste el récord. Tú eres la sílaba completa. Eso no es una protesta, es una reacción animal. Salud, mi amor, que mi internet lo pago yo. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Para todo lo que quieras, presentamos el préstamo Banreservas, tu préstamo. Alcanza eso que tanto deseas con Expo Préstamo Banreservas para que remodeles o amuebles tu hogar, viajes a donde quieras y mucho más, con tasas desde 13.95%, fijas hasta 5 años. Solicítalo ya en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Quiero escucharlos. ¿Alguien quiere comenzar? Mira, yo tengo 3 muchachos en primaria, 2 en bachillerato y 1 en universidad. ¿Qué hago? Que los números no me dan. Después de comprar los escolares, no va a dar ni para la merienda. Tranquilos, que durante todo el mes de agosto, al comprar los escolares en Jumbo, te devolvemos el 20% de tu compra escolar para utilizarlo en septiembre en todo lo que quieras. Jumbo, lo máximo. Wall Street. Esto no tiene nombre. Ese dinero te lo vamos a prestar. El dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar. Si tú deseas remodelar o equipar tu hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar,
Si necesitas un dinerito para lo que quieras, visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos. Solicita tu préstamo personal en Banesco y compra lo que quieras. Más información en banesco.com.do. Banesco, contigo. Todos conectados. Con internet siempre, que nunca se degrada. Con roaming minutos todos los días. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Ahora vivir y compartir en tiempo real es posible con tus planes ilimitados Pro, únicos con internet que no se acaba ni se degrada. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Esto no tiene nombre. Ellos deben declarar, mire, nosotros del presupuesto que tenemos, de lo que nos da la Junta, lo utilizamos en esto. Sí, pero a Leonel no le dan chele la Junta. O sea, este es un acto de Leonel. Exacto, pero por eso te digo, pero de todas formas lo hace a nombre de un partido. Él nos ha encomendado a Dios. Lo hizo a nombre de un partido. Pero él es miembro del PLD y habló a nombre del PLD y es el presidente del PLD. Él dijo, este es los logros del PLD y este es el PLD y este es el PLD. Entonces, él tiene que, si él pone al PLD para adelante, él tiene que darle para adelante. Pero te diría que es difícil, pero no imposible. Y si los países, porque al final los sistemas y las instituciones son lo que los países permiten que sea, y un sistema que tiene una aspiración comunitaria, pero que tiene que trabajar mucho con este sistema intergubernamental, porque depende mucho de estas decisiones y consensos que se toman en el seno de los países, yo creo que hemos avanzado y que estamos avanzando incluso a 30 años del sistema, al bicentenario de muchos de los países de Centroamérica, claro. Y hay una profunda reflexión de a dónde se quiere llevar el sistema y cuáles son reformas que se tienen que hacer para que funcione mejor para el bienestar de la gente. Entonces, si tú compites con ese tipo de países y aquí tú tienes doble costo de electricidad, tú tienes que pagarle a la energía a la CDE, pero también tú tienes que tener tu planta o tu inversor, ¿no? Claro. Entonces, duplicas. O tienes que tener un watchman y le pagas a la policía, ¿no? Y a veces le pagas de más a la policía porque tienes que pagar una borona para protección especial. Entonces, todos esos son costos que te impiden exportar en la economía dominicana. Y esa brecha se está cerrando con deuda, que ese es el gran problema que tenemos ahora. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y 24 minutos de la tarde. Bueno, pues después del pique de ver cómo ante las narices de uno, todos. Claro, ante las narices de cualquiera, hay una persona que es nombrada presidente de la Cámara de Diputados cuando está en falta con la Constitución por la que jura, pues entonces uno ya no sabe qué esperar de
de cualquier persona, más del presidente de la Cámara de Diputados. Es que es hasta irrisorio, es un irrespeto, yo no sé ni lo que haría mi abuela si levanta la cabeza. Nos vamos a otro tema. Nos vamos ahora a otro diputado. ¿Otro diputado? Ah, pues sí, la cosa está en diputados. Hoy es día de diputados. A ver, déjame ver. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Henry Merán, dijo que a pesar de las diferencias coyunturales de criterio que están teniendo sus dirigentes, el Partido de la Liberación Dominicana se mantendrá absolutamente unido en torno al candidato presidencial que presentarán en las elecciones del 2020, independientemente de quién sea o esta. Mira, yo con este párrafo que acabas de introducir estoy completamente de acuerdo, pero no es que esté de acuerdo porque sea una unión sincera. O sea, van a estar unidos porque no les queda de otra que unirse, porque una salida del PLD del gobierno implica un riesgo muy grande para todos los que han estado ahí adentro y de cogioca. ¿Entiendes? Que los hay muy serios, pero los hay que no. Sí, los hay Entonces, muy serios, los hay que no. El Partido de la Liberación Dominicana ha dado muestras de que pueden tener cualquier tipo de caos antes del final, pero ya cerca del final se ponen todos de acuerdo. Entonces yo eso sí que me lo creo. Además, el mismo presidente Danilo Medina lo dijo en la entrevista con Yagna, que los partidos son entes vivos y que al final todo se define y todos buscan el mismo rumbo, y lo reconfirmó también el presidente Leonel Fernández en el acto del domingo. Entonces, ante todo este tipo de manifestaciones, no me queda más remedio que creérmelo. Otra cosa es que esa unión sea sincera, es más bien por conveniencia. Es como un matrimonio, ¿no? El matrimonio de conveniencia y el matrimonio por amor. Bueno, pues este es un matrimonio por conveniencia. Merán, miembro del Comité Central del PLD, aseguró que los PLDistas y el pueblo dominicano pueden estar completamente seguros de que para las próximas elecciones va a concurrir monolíticamente unido. Sobre la base de estos postulados es que trabaja el propio presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina. Esto explicó Merán en las declaraciones al programa El Sol de la Mañana, reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. Manifestó que todas las diferencias coyunturales se van a ir disipando en el tiempo y se irá fortaleciendo la unidad interna del partido, que dicho sea de paso no está en juego. Pinky, y para lograr esa unidad será necesario una tercera cara. Yo no estoy muy seguro de eso, porque estos dos monstruos políticos que son Danilo Medina y Leonel Fernández no creo que estén muy dispuestos a cederle el paso a un tercero, porque sería arriesgarse a un futuro en donde hay problemas ahora, porque son dos, porque se le cedió el paso a un segundo. Imagínate que se les ceda el paso a un tercero. Yo no quiero ni pensar. Ok, podría ser Margarita. El candidato de la unidad. Porque yo pienso el candidato de la unidad sería el mismo candidato que el de la discordia. Pinky, es que se han lacerado tanto ambas partes. Los danilistas radicalizados, los leonelistas radicalizados. Probablemente sí, cuando se decida, Danilo no puede ir. Danilo no puede ir a un tercer mandato. La Constitución se lo prohíbe, fíjate, pero igual. Fíjate que si es en base a eso que tú planteas, está todo decidido. No. Porque los otros precandidatos no van a poder competir contra un Leonel. Diantre, pero es que Leonel no puede volver. Constitucionalmente él está habilitado, pero la gente que rodea a Leonel es nefasta. Leonel tiene que estar consciente que este país no quiere de regreso a esa gente. ¿Y tú crees que el nuevo no la quieren? ¿Y tú crees que el candidato de la conciliación se rodearía de gente distinta? Debe hacerlo. Pero se rodearía siendo del mismo PLD. Debe hacerlo. Sí. Debe hacerlo. Sí, porque ya el desgaste tanto de Danilo como de Leonel en 8 periodos uno, en 8 años uno y en 12 años del otro, les juegan en contra como un lastre muy pesado. Muy pesado. Ya hay círculos viciosos y corruptos en su entorno que el pueblo recuerda, conoce y reseña con nombre, apellido y cifras. Bueno. Un candidato nuevo trae el beneficio de la duda. Sí. Bueno, a mí me encantaría la idea, pero yo tengo muy claro que un candidato nuevo que pueda ganar
pueda ganar las elecciones. Un candidato nuevo de entrada se lo estaría poniendo más fácil a la oposición, porque estarían casi, al ser aún teniendo un partido muy fuerte como el Partido de la Liberación Dominicana detrás, que es una estructura y una maquinaria electoral enfocada en ganar elecciones, bueno, estaría más cerca de que la oposición, este nuevo candidato estaría más cerca de que la oposición pueda competir un poquito más. En el supuesto caso de que este candidato de la conciliación ganase las elecciones, dudo que se quiera apear de ahí para cederle el paso a alguno de los otros dos que no fueron. Entonces se quedaría otros 4 años más, 8. Ya Leonel estaría en un fuera de juego grandísimo y Danilo vendría entonces dentro de 8 años después, del 2020. ¿Estaría un Danilo dispuesto a quedarse en el banquillo a la espera 8 años? Danilo. ¿Y todos los otros que quieren aspirar dentro del PLD? Danilo, 8 años. Sí. ¿Para qué? Bueno, si sube un candidato de la conciliación, ahora una Margarita, por ejemplo. Pero 2 periodos y nunca más. Nunca más. O sea que Danilo quedaría fuera de juego para siempre. No, es que... Pero el PLD no es la fábrica de presidente. No me diga que ahora son solo 2. Yo lo que pregunto es, ¿estarían dispuestos a eso? ¿A qué? A quedarse en el banquillo per seculo seculorum. Pingui, pero es que no van a estar en el mundo per seculum seculorum. Bueno. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Darle una vida digna a mi familia. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. La estabilidad laboral no es una preocupación para mí. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. ¿Cuál es la medida de coerción? Están en su casa, no están en una cárcel pública, están en su casa, no pueden salir del país, tienen toda su cuenta congelada, tienen que ir ante un fiscal, no sé, cada cierto tiempo, pero están en su casa, con su familia, everybody dancing now. Con su almohada. Tommy Galán está dolido. Durmiendo con en aire acondicionado. Ay, pero no te pongas así, cármate. Esto no tiene nombre. Ve de compras todo el año con tu guía de beneficios usando tus tarjetas Banreservas. Disfruta de los mejores descuentos y ofertas disponibles en los establecimientos participantes durante todo el año. Conoce el listado de negocios participantes en banreservas.com/guía de beneficios. Guía de beneficios. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. 1:35 de la tarde, seguimos en Esto no tiene nombre.
Vamos a hablar a continuación sobre su parecer en temas como la inmigración haitiana en nuestro país. Hoy, a propósito, nos levantamos con una noticia que ya habíamos escuchado anteriormente sobre el tema, y es que muchas nacionales haitianas vienen a nuestro país a parir. Nuestro siguiente invitado fue director general de Migración. Vamos a hablar sobre el escenario político actual y temas como la recién aprobada ley de partidos. Él también fue congresista. Y, ¿por qué no?, algunos temas espinosos, como el juicio del caso de Brecht, en el cual él se desempeña como abogado defensor del senador Tommy Galán. Para nosotros es un placer recibir al doctor José Ricardo Taveras. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, un gran placer de que me hayan hecho el honor de debutar aquí en Esto No Tiene Nombre, porque la verdad es que esto no tiene nombre. No, ¿sabes? así mismo es, no tiene nombre. Muy buenas tardes. Desde la Dirección General de Migración se pueden hacer muchas cosas con la problemática que tenemos, por ejemplo, el que comentaba Miralba de la gran cantidad de parturientas que vienen a parir al país, o realmente son cosas que atañen también a otras muchas instituciones, como podríamos decir aduanas o el ejército, fronteras, pero desde una Dirección General de Migración donde usted, que tuvo usted la oportunidad de dirigir, ¿se pueden hacer muchas cosas o es un trabajo limitado? Sí, obviamente se pueden hacer muchas cosas, pero tal como observas, la política migratoria de una nación, especialmente por el orden institucional que tiene la República Dominicana, no compete exclusivamente a la Dirección General de Migración. Y mucha gente a veces me dice, pero usted fue director de migración y usted no resolvió ese problema. Y obviamente cuando alguien me habla así, yo digo, no entiende el problema. Porque en primer lugar, el problema de la migración haitiana, que ya por el hecho de usar la palabra migración estamos comenzando de manera incorrecta, porque nosotros no tenemos un problema migratorio con Haití, técnicamente no lo tenemos. Haití es un problema que está generando, yo diría que es un problema internacional. Es correcto. Es un problema internacional y es, como yo siempre digo, un universo de dramas. Y de ese universo de dramas tiene repercusión internacional. Y yo te puedo citar una cosa para que tú entiendas hasta qué punto de vista, desde el punto de vista medioambiental. Porque a mí me contaron... Que también nos impacta. Por supuesto, muchísimo. No, impacta la región. Exacto. Impacta la región. A mí me dieron, tengo la historia fidedigna de que el presidente Carlos Andrés Pérez en el año 1900 y pico, que es su primer periodo, en una visita que hizo al país, una de las advertencias que hizo en sus reuniones privadas es: ¿qué vamos a hacer con Haití? Porque al perder todos sus bosques, ustedes saben que Haití está en una situación de que apenas el 1.75% de su territorio tiene cobertura boscosa. Entonces, porque la sedimentación que está produciendo está cayendo al Mar Caribe y va a producir una desestabilización del Mar Caribe, va a impactar en la región completa. Para que ustedes tengan una idea de cómo es realmente un universo de drama, comenzando por el tema medioambiental. Entonces, ese universo de dramas es un caballo desbocado, sin ningún tipo de jockey que lo dirija. Hay un colapso institucional y obviamente esa realidad genera un proceso que, lejos de ser es migratorio, no estoy diciendo que no lo sea, pero técnicamente lo que se trata es de una expulsión de población. Esa expulsión de población se produce por una razón muy humana y muy elemental. La gente tiene que vivir y la gente siempre va a procurar la sombra de un árbol, donde cobijarse, donde buscar una sombra, donde alimentarse, y el masacre se pasa a pie. Aquí entonces, de este lado que hemos tenido, a pesar de todas las dificultades que tenemos,
institucionalidad un poquito más organizada, que hemos logrado ciertos niveles de desarrollo, la economía nuestra por encima de todos los defectos y todos los problemas que tenemos es la de mayor crecimiento promedio en América Latina desde 1960 a la fecha. Entonces, obviamente hay un espacio, todavía tenemos bosques, esos bosques nos garantizan agua, que de aquel lado prácticamente es un recurso ya en vías de extinción, porque el artibonite, que en cierta medida es el principal recurso hídrico y con el cual se puede regar parte de la escasa producción de arroz que ellos tienen en el norte, pues obviamente nace en las cuencas altas dominicanas, que están siendo también impactadas por esa migración y por dominicanos desaprensivos que la instrumentalizan para la explotación de los bosques. Entonces, todo eso... Bueno, discúlpeme, sí, no hay para problema. acotar el tema de las parturientas haitianas. Yo veía esta mañana la noticia y me llegaba a la cabeza, sí, pero esa gente no viene sola. ¿Quién la trae? Sí, por ¿Cómo supuesto. las traen? O sea, tienen que ser dominicanos y haitianos, cada uno de su lado, articulando redes Sí, así es. de mafias Así es. o tráfico para que estas mujeres lleguen, porque una mujer con un barrigón no va a arrancar carretera así sola para parir. Eso tiene que estar organizado por quienes. Así es. Eso es básicamente la esencia de esa estructura descansa en el transporte. Son gente vinculada al transporte la que organiza eso, porque obviamente son sus pasajeros. Ahí sí me dio lo miedo único ya. lo único que son pasajeros que cuestan más. Claro. Porque ellos, por ejemplo, yo lo sé muy bien porque cuando yo fui director de migración, nosotros teníamos una unidad de agentes encubiertos haitianos que trabajaban de aquel lado y de este lado, y comenzamos a hacer un levantamiento de todas las rutas sobre la base de una inteligencia paciente. Para Y entender obviamente el al yo esquema. renunciar pues no pude darle seguimiento al tema, pero sí pudimos descubrir todas las rutas que estaban haciendo, pudimos levantar la forma en que operaban, y yo puedo decir con propiedad que sobre la base de inteligencia que llegamos a levantar en mi gestión, nos dimos cuenta de que esa estructura descansa fundamentalmente en sectores del transporte y cuenta obviamente con la complicidad de sectores militares y de gobierno, porque también... Pero seguramente son sectores militares a nivel muy bajo. Seguramente son el soldado que está de turno, bueno, el soldado que... exactamente. Porque yo dudo mucho, por ejemplo, que un rango de general, un rango de no sé qué, que tienen además buenos salarios, que quizás hasta negocian con otro tipo de cosas, pero con una embarazada, Sí. ¿qué dinero se le puede cobrar a una embarazada? Ahí es donde radica el problema, cuando tú tienes también una institución que está con la moral baja. Porque las Fuerzas Armadas, yo no puedo decir que es una política de los altos mandos, eso no se puede decir sin ser medio irresponsable. Pero sí, yo sí sé que esos ciudadanos que se ejercen la función militar se van en la mañana sin ninguna dieta, con un salario muy bajo, con su familia viviendo sabrá Dios dónde, lejos, y que el peaje pasa a ser sencillamente el mecanismo que ellos tienen para comprar un conconete y un Maví. Sí, puede ser, sí. Entonces, yo no lo dudo. Entonces vamos a estar claros, ¿no? Que se está viendo, suben los videos a cada rato y entonces tú estás viendo que es obvio la situación. Entonces, el tema de las parturientas, por ejemplo, por eso yo decía, porque la pregunta venía de quién es la responsable, qué se puede hacer en migración. Migración no tiene capacidad financiera porque ningún gobierno se la ha dado. Ningún gobierno se la... Créale alguna vez que había más presupuesto para la seguridad del metro que para la seguridad de la frontera. Es así. Todo Pero esto además ¿escuchaste? a eso ustedes deben sumarle el hecho de que la responsabilidad, porque la gente se centra mucho en migración, pero la responsabilidad de la seguridad de la frontera por mandato constitucional es de las Fuerzas Armadas. O sea,
Migración tiene capacidad legal para hacer interdicción fronteriza, aérea, marítima o terrestre, en cualquier espacio del territorio nacional, en cualquiera. Ahora bien, cuando esto ocurre, definitivamente la migración podría jugar un papel de contrapeso, y de hecho lo ha hecho, pero con magros recursos, no tiene capacidades operativas, no tiene transporte, no tiene capacidades operativas. O sea, requerirle eso a migración es imposible. Además de que, aún teniendo los recursos, sería un elemento de contrapeso porque no es su función. ¿Dónde está el trabajo de migración fundamentalmente en la frontera? En los puntos de control fronterizo. Porque en los puntos de control fronterizo ellos son los que tienen que verificar que tienen pasaporte, que tienen visa. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando yo estaba en la función hubo una crisis muy grave con el padre Regino, que llegó, se acumuló unos 7,000 ciudadanos haitianos en un lugar y vino caminando con ellos para ingresar. Después esa cantidad se redujo, eran 1,000 y pico. Y duró una semana esa crisis con ellos ocupando el puente. Yo no sé si ustedes lo recuerdan eso. ¿Por qué? Porque él todos los años generaba un problema de ese tipo y nosotros le dijimos que no iba a pasar y no pasó. ¿Por qué? Porque no venían sin pasaporte, venían sin visa. Esa es responsabilidad de migración. Y es una responsabilidad que no puede cumplir totalmente, porque tampoco el control se puede cubrir el área por donde supuestamente van a entrar, por la puerta. Exactamente. Pero y toda la otra frontera. Yo les invito a ustedes que visiten las puertas de la frontera. Eso es un caos. Entonces, por ahí cualquier hay lugar que se vaya. No, por cualquier lugar. Dajabón, por cualquier lugar es caótico. ¿Sí? Pero eso no hay manera de organizar ese caos. La que está un poquito más organizada, porque está en la cabeza de un puente, la de Dajabón, un poquito más. Y como quiera, por ahí. El tema es que, por ejemplo, migración no tiene el control de la seguridad de los puntos de control fronterizo, porque eso está en manos del CEFRON. Los oficiales de migración, por ejemplo, en Dajabón, que es donde está mejor organizado, están operando en una oficina, la gente debe ser dirigida hacia allá. Pero el que está en la puerta es un guardia del CEFRON. Si ese guardia, por ejemplo, deja pasar una persona en un momento que no esté un oficial de migración, se pierde el control. Entonces, definitivamente, el CEFRON debía ser, y lo mismo que los organismos de seguridad operativa, una dependencia de migración. Lo mismo que en los aeropuertos y en los puertos también. Pero en el país nuestro no es así, sino que depende de las Fuerzas Armadas. El control total de lo que tiene que ver la seguridad de esos puntos de control está en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué ocurre? El desorden que hay en esos puntos, pues se puede haber algún nivel de permeabilidad. Pero existe cierto control. Y por ahí no hay ningún problema. El problema es fuera de la puerta. En los más de 80 pasos que hay fuera de los 4 autorizados. Porque hay legalmente 4 y hay 2 que están, vamos a decir que tolerados por ambos estados, porque ambos estados han entablado pasos que no han sido formalizados, pero de ambos lados existen autoridades haciendo controles, que es en Bánica y en Cañada Miguel, que son 2 puntos que están pendientes de autorización por ambos estados. Pero fuera de eso, se estima que hay alrededor de 80 pasos. 80 pasos, sí, donde no hay ningún tipo de control. Eso es, terreno baldío. Bueno, porque yo les invito a que vayan, sobrevuelen la frontera, para que ustedes vean y lo que les estoy hablando. Por eso es que yo particularmente soy de los partidarios de un muro, no como la gente habla, porque la gente estigmatiza el muro como si fuera que van a dividir. No, el muro lo que tiende es a organizar, desde el punto de vista que nosotros lo concebimos, porque no es para cerrar la frontera, es para ordenarla. Si tú tienes los muros, lo primero que a cualquier militar le enseñan, sea el militar o el policía, es hacer un perímetro de seguridad en las áreas donde existen conflictos. ¿Por qué se dio ese incidente que hubo con los traficantes
que tuvieron un intercambio de disparos con las Fuerzas Armadas. No fue en ninguno de los puntos legales, fue en uno de los pasos ilegales que estaban trasegando un camión de cemento. Cuando la autoridad los intercepta, entonces de aquel lado, que no fueron solamente haitianos, fueron haitianos y dominicanos que estaban en el proceso, entonces de aquel lado dispararon a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hubo un intercambio. ¿Por qué? Porque no está claro la definición del espacio físico. Exactamente. Entonces, si el muro tú lo haces y tú pones un perímetro, lo que se llama en el ámbito de seguridad portuaria, aeroportuaria o fronteriza, un área estéril. El área estéril, para que todo el mundo entienda. Del muro para acá tantos metros y del muro para acá tantos metros. Exacto. Y además en el punto de control tú tienes un área estéril donde tú parqueas los furgones para que aduana haga una revisión adecuada, la DNCD, cada agencia juegue su papel, se cobren impuestos si se tienen que cobrar, no solamente de allá para acá, de aquí para allá. Así es. Porque uno de los problemas la frontera es de los dos lados que está. Sí, entonces sí, exactamente. Yo soy el único político, creo yo, nosotros en general, yo siempre vivo diciendo que yo estoy de acuerdo con la veda de los haitianos, de los productos dominicanos. Porque el problema es que todos queremos hacer negocio con Haití en el medio del caos que estamos viviendo. Haití, y eso me lo dijo el señor presidente a mí en una ocasión, que el presidente Martelly le dijo que ellos estaban perdiendo por concepto de impuestos alrededor de 300 millones de dólares, porque hay un intercambio de 1.500 millones de dólares, que la mayoría se produce desde aquí para allá, y ese intercambio no paga impuestos en general, ¿no? Y por eso ellos dicen, pueden traer los productos que quieran, pero por vía aérea y por vía marítima, no por vía terrestre. Porque por ahí pueden controlar el impuesto, por vía terrestre no controlan. No lo pueden controlar. Entonces, ¿y por qué no lo pueden controlar? ¿Porque no les da la gana? Tampoco. Bueno, el problema es que ellos son un estado precario. Acuérdate que ellos están recién reformando sus Fuerzas Armadas y lo que tienen ahí unos cuantos hombres en proceso de hacer unas Fuerzas Armadas. Ellos no tienen un control total de su territorio. Ya la MINUSTAH se fue, la MINUSTAH no se metía en ese tipo de cosas. La MINUSTAH estaba ahí durante más de 20 años tratando de sostener al presidente de Haití, más nada. Pero no intervenía en ningún tipo de interdicción ni de tráfico de personas, ni de estupefacientes, nada, ni de armas. Ellos no se metían en nada más que sostener, como ellos decían, el Estado haitiano. Entonces, eso es parte del problema que nosotros tenemos que ver. ¿Qué va a hacer el muro? Bueno, el muro por lo menos te permite a ti, que bien hecho, tú tienes un escenario de vigilancia, porque tú lo puedes hacer de un modo que por encima del muro tú puedas emplazar motores, gente que pueda patrullar y pueda ver lo que está pasando. Tú creas las áreas estériles, para que no llegue a explicar a los amigos radioyentes que es un área estéril. Los que han viajado saben cuando llegan que el policía los revisa ya para entrar a hacer migración. Esa área se llama área estéril, porque es un área que se supone que solamente hay personal autorizado porque trabaja ahí, o porque es parte de una tripulación, o porque es pasajero que ya ha cumplido con todos los requisitos. Eso mismo pasaría. Entonces tú tienes un control de ese tipo y eso va a beneficiar a haitianos y dominicanos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos falta. El tema de las parturientas. Las parturientas es parte de la mafia, del tráfico de personas que hay en el país. Es parte también de que todos quieren nacer aquí para reivindicar nacionalidad. Entonces, porque obviamente existe una ventaja. Claro. Una ventaja. Claro. Entonces, en principio, ¿qué está pasando? Bueno, las instituciones que deben intervenir en el tema no tienen capacidades operativas para el manejo de eso. Migración se supone, salud pública debe, cada vez que una mujer de esa da luz, entregársela a migración. Entonces, migración debe proceder a llevarla a la frontera con su niño.
porque la señora entró ilegalmente y lo establece claramente la ley y el reglamento de migración. Pero migración yo dudo que tenga la capacidad financiera y operativa para poder cumplir con eso. El Ministerio de Salud no sé si tiene, pero porque tiene más recursos, pero es un costo enorme de lo que estamos hablando. Entonces, aquí va a ser difícil hacer ese control mientras tú no tengas una política de seguridad fronteriza adecuada. Vamos a recesar el tema de migración, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos queda pendiente ley de partidos y el caso de Brecht. Ya regresamos. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Todos conectados. Con WhatsApp e Instagram gratis. Con minutos gratis desde que activo y consumo. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Estar más conectados es WhatsApp, Instagram y minutos gratis al activar y usar tus paqueticos o minutos en tu prepago. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. Pero es que eso no se puede sancochar como hacer un arroz con pollo, viejo. Esto no tiene nombre. En este verano adquiere ese vehículo que tanto necesitas en buenas condiciones y con poco kilometraje. Desembolsa hoy tu préstamo de vehículos usados y obtén gratis tu primera cuota. Además, disfruta bonos de combustible en las estaciones Sunix. Conoce más en popularenlinea.com o visitando una de nuestras sucursales. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una y 59 minutos y seguimos conversando con el doctor José Ricardo Taveras. Así es, seguimos conversando y esta vez tocaremos el tema de la ley de partidos, la recién proclamada ley de partidos. Usted fue congresista, o sea que eso le da... Sí, hice mi declaración porque yo lo estaba oyendo ustedes. ¿Usted cómo es posible que Camacho, por Dios? Yo hice mi declaración. No, por Dios, pero bien por usted, es que así tiene que ser. Pero es normal Cosas que eso que pase. no caben en la o sea, cabeza. eso no puede ser normal, ¿no?
¿Y qué Yo no autoridad sé, es? yo no veo la necesidad de que eso pase. ¿Y cuál es la autoridad encargada de velar o de Es el supervisar? mismo órgano que el que debe hacer el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, en este caso, tiene que empoderarse, o el hemiciclo empoderar al Comité de Ética y emplazarlo. Porque ustedes saben que el Congreso está sometido a un fuero especial por el tipo de poder que maneja, tú ves, que necesita absolutamente que ningún otro órgano se pueda meter en el trabajo, porque de lo contrario pierde autonomía y eso es una regla de oro en el mundo entero. Pero el mismo Congreso sí, la misma Cámara tiene un comité de ética, ellos pueden emplazarlo. Yo me imagino que lo debe resolver en cualquier momento, pero es de octubre, porque ya nobleza obliga. Porque ya él es presidente de la Cámara, él no puede seguir ignorando. Pero eso. Debió hacerlo antes de llegar ahí. Porque el mensaje que se Estamos de manda acuerdo. es feo. Es que no debieron de nombrar a una persona que está en ese yo espacio. lo exhorto que lo haga, porque es que él puede suplir esa falencia tan pronto pueda y se evita este tipo de situaciones y de críticas que son a todas luces razonables. ¿Qué le parece la ley de partidos? Bueno, la ley de partidos me parece, tú sabes, cuando tú tienes una cita con la mujer de tu vida, la mujer que tú siempre soñaste, y de buenas a primeras tú por tonterías dejas de asistir a la cita. La clase política dominicana está siendo sometida a un cuestionamiento y no se está dando cuenta de la profundidad de la crisis de confianza que está afectando a la sociedad dominicana. ¿Usted cree que no se dan cuenta o prefieren ignorar y jugar a la ignorancia? Bueno, yo soy abogado y los abogados decimos que la buena fe se presume, ¿verdad? Vamos a presumir que no se están dando cuenta, ¿verdad? Vamos a presumir que no se están dando cuenta, porque yo no puedo concebir, yo sé que se deben estar dando cuenta, porque muchos lo hemos estado advirtiendo. Yo mismo escribí un artículo diciendo que primaria es abierta, que abrimos y que cerramos. Exacto. Entonces, porque el problema es que abrimos y que cerramos con esto. La sociedad se concentró en el morbo del debate que había entre Danilo Medina y Leonel Fernández en torno a y tanto la clase política como la sociedad dominicana en general, y es una crítica que hago incluso a la comunidad mediática, con todo respeto, se centró en ese tema y todo era que si abierta o cerrada, cuando la cita, en medio de una crisis como la de confianza como la que vivimos, generado por los fenómenos de financiamiento irregular de campañas que hay en el continente entero, en el continente, no estamos hablando solamente de la República Dominicana, y en el mundo, porque en el mundo ese tema está. En Estados Unidos ahora mismo hay un debate con el tema de financiamiento de campaña. Entonces, ¿en qué consiste la cita que había con la ley de partido? Era para ver cómo podíamos lograr sacar el dinero como eje del sistema político dominicano. Entonces fallamos, porque si estamos viendo que tenemos una crisis de confianza, porque no tenemos mecanismos de financiamiento claros, Pásale un pañito tibio. que nosotros por lo tenemos menos que buscar la forma de abaratar los costos de la política para poder democratizarla realmente. Entonces nos concentramos en si las primarias son abiertas o cerradas. Para mí eso es inconstitucional, pero la verdad es que el debate me pareció pueril, superficial, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un sistema transparente, democrático, que permita que una persona sin dinero pueda ser diputado, senador y hasta presidente de la República. Yo fui diputado, modestia aparte, me siento satisfecho de lo que hice,
y hasta del reconocimiento que mi comunidad tiene por mi trabajo. Y no solamente era yo, estamos hablando de que en mi distrito habíamos un team de diputados que gracias a Dios gozábamos de cierto de reconocimiento. No es mucho lo que uno puede hacer, pero hay que ver por quiénes fuimos relevados. Entonces, cuando tú haces carrera política, te esfuerzas, entonces vienen y te paran un rifero al lado. O una persona apadrinada por un ministro con muchos recursos. Entonces, automáticamente ya dejas de ser tú, porque tú tienes un electorado con un nivel de conciencia ciudadana que es fruto de la misma pobreza, que no es solo material, pues se expresa de un modo y tiene necesidades que atender. A mí me lo decía, por ejemplo, un día me dicen, yo gano más con una cerveza que tú me des, con que tú hagas lo que te dé la gana, porque yo no te vuelvo a ver. Porque esa es la situación que tú te encuentras en una comunidad pobre. A mí no me importa, los políticos como quiera hacen lo que les da la gana. Entonces, cuando tú encuentras esa actitud del elector, eso va a parir algo en algún momento. Entonces, el sistema tiene el dinero como eje fundamental de su funcionamiento. Entonces, eso genera corrupción, eso genera financiamiento ilícito, y no nos detuvimos en ese tema en la ley. Por ejemplo, un tema muy que también escribí sobre eso, el tema de que yo siempre he sido partidario de que de una servidumbre electoral al espectro radioeléctrico. ¿Qué quiere decir eso? El Estado es el propietario del espectro radioeléctrico. Así es. Y entonces el propietario lo concesiona para explotación comercial. ¿Qué tiene de malo que el concesionario, una vez cada 4 años, a través de mecanismos ordenados, reglamentados, debidamente reglamentados y limitados, se cree, no es un invento, yo no me lo estoy inventando, lo he estudiado de otras experiencias institucionales en otros países, una franja de publicidad electoral gratuita, con igualdad de acceso para todos los partidos y candidatos, y que esa servidumbre electoral sea para todos, y ya el único sacrificio, y después exploten sus medios. Entonces tú estás de ahí sacando, por ejemplo, un rubro que resulta ser de los más importantes y de los que más dinero requiere. No seamos hipócritas, esa ley no va a resolver nada. Yo pongo el ejemplo de la ley de policía. Yo llego a la Cámara de Diputados en el año 2002 y cuando llego me encuentro con la ley de policía. La ley de policía, que esa ley trujillita, que hay que sacar, que al jefe de la policía hay que dejar de decirle jefe, que si yo qué. Entonces se aprueba una ley de policía en el 2003. Entonces, en el 16, antes del 16, ya viene el debate, vuelve otra vez que la ley de la policía, que esa ley que no está actualizada, y que hay que quitarle a ser jefe porque es una ley trujillita. Entonces, yo lo que vi, la ley anterior y la policía era trujillita. La ley nueva del 2003 o 2004, no recuerdo exactamente, y la policía siguió siendo trujillita y con los mismos vicios. Y con la ley nueva no he visto los cambios de una cultura en la policía que tú digas que la ley valió la pena. Entonces el tema no está en hacer leyes nuevas. A veces el tema está en ver si realmente aprendimos a cumplir con la ley que tenemos. Porque aquí vivimos haciendo, no, que hay que hacer una ley nueva, y no es una ley. Lo que tenemos que construir es una cultura nueva de cumplimiento de las leyes. Eso es lo que tenemos que hacer. Doctor, vamos a cambiar un poquito el tema. Usted es el abogado, o forma parte de los abogados defensores del senador Tommy Galán, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué está ese proceso? Desde el punto de vista de Tommy Galán. Sí, no, cómo no. El proceso, nosotros estamos sencillamente aguardando, tenemos una actitud procesal en el sentido de que estamos interesados en que se conozca el caso, porque para decirlo en buen dominicano, nosotros queremos que se pele el plátano.
creo que el proceso va a ser una gran frustración para la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana tiene todo el deseo, el justo deseo de que se haga justicia. La gran expectativa de Y que la se gran- haga justicia. Pero yo creo que ahora mismo cualquier dominicano puede que lea la acusación debe extirpar la palabra expectativa, porque ya la acusación en sí no puede generar ninguna expectativa, porque que deben rodar cabezas, pero deben rodar las que deben rodar, no tú hacer un expediente, involucrar a un grupo de personas sin tener ningún tipo de pruebas contra ellas. Ahí sí le doy la razón. Entonces, si no hay pruebas, no hay pruebas. Nos acompaña Pero- José Martínez Hoppelman. Pero sesgar así de porrazo, como que ahí no estoy de acuerdo. Tú no estás de acuerdo en sesgar la expectativa. Exacto. O sea, Sí, claro que tiene que haber claro, expectativa. te voy y si a- alguien te- cometió una falta, porque pague por ella. Te voy a explicar por qué yo digo eso. Y me vas a comprender porque tú eres abogado y me vas a comprender inmediatamente. La expectativa en lo que se puede sostener. Ahora, no con esa acusación. Me doy a entender. Es la acusación, la zapata sobre la cual está montado, ¿verdad?, el proceso. Entonces, si tú haces una acusación, en primer lugar, ¿con qué cuenta el Ministerio Público? El Ministerio Público cuenta, la prueba fundamental es la declaración del empleado 54, que es el señor Vasconcelos Cruz. Y te invito a leerla. Dice, ¿qué dice la acusación, la declaración del señor Vasconcelos? Yo nunca tuve participación en ningún tipo de entrega de dinero, ni en reuniones donde se negociara nada ilegal. Yo intuí que ese contrato con el señor Ángel Rondón implicaba cosas indebidas. O sea, te estoy citando de memoria, no, quizás no textualmente, pero Claro. es la idea. Yo no puedo, en respecto a Tommy Galán, dice, yo no puedo afirmar que a ese señor se le dio dinero. Probablemente, quizás, Ángel lo ayudó en las campañas del 2008, 2012 y 2016. Resulta que en el 2008 y en el 2012 no habían elecciones congresuales y municipales, porque en ese momento estaban separadas. Por eso fue que el periodo 2010-2016... Y los senadores no hacían campaña a favor de los presidentes. Sí, sí, los senadores sí hacen campaña, pero una cosa es que lo ayudaran en la campaña de él y otra cosa, pero indudablemente cuando hay campañas presidenciales los cotizantes no se la dan a solo los senadores, se lo dan a los candidatos presidenciales, a las campañas presidenciales, porque eso funciona así. No le van a hacer un favor al senador cuando pueden ir directamente a donde el jefe de la campaña. Entonces, el tema es que esa es una prueba de carácter indiciaria. Para, y las pruebas para el tema de la ley sobre soborno en el comercio y la inversión. es indiciaria. Entonces, ¿qué tienes? Las pruebas indiciarias necesitan de pruebas de corroboración. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de corroboración que aporta el Ministerio Público? Aporta 15 gacetas oficiales. Yo no sabía que una gaceta oficial podía ser una prueba de soborno o de enriquecimiento ilícito. Aporta un listado de las obras de Odebrecht. Yo no sabía que un inventario de obras podía ser prueba de soborno. Aporta los contratos y las transferencias que hubieron entre Odebrecht y el señor Ángel Rondón, sin que ello implique ningún tipo de triangulación o vínculo con el senador Tommy Galán. Entonces, esas son, vamos a decir, las pruebas de corroboración básicas, fundamentales, que dicho sea de paso, esas transferencias se las entregó, las depositó el señor Ángel Rondón. Obviamente, también fueron corroboradas por Odebrecht, porque eso no es un secreto, él mismo lo declaró hasta el público, incluso yo recibí tanto y tengo un contrato, y depositaron también como prueba de corroboración el contrato entre Rondón. Entonces, obviamente,
en lo que concierne a la acusación de soborno, el Ministerio Público, con eso, yo no sé, pero el criterio que tú puedas tener no tiene prueba. Ahora, sí puede, por ejemplo, hubiese podido decir, bueno, yo no te lo puedo probar por esta vía, pero te lo voy a probar con el enriquecimiento ilícito. Y te lo voy a probar con el lavado. Entonces, ¿qué hace cuando va a acusar sobre enriquecimiento ilícito? Bueno, reconoce la misma acusación que el senador Galán tuvo ingresos legales por 49 millones, legales, absolutamente legales, transparentado totalmente frente al fisco. No, el mismo Ministerio Público lo dice. Y que bancarizó 42 millones. O sea, las pruebas de bancarización de los fondos que usó el senador Galán son 42 millones. Entonces, ¿dónde dice que está el enriquecimiento? Y dice, movilizó 8 millones de pesos en unas cuentas del Banco de Reservas. Y al movilizar eso, y eso trasciende incluso el ingreso de su salario en un periodo del año 2007. Cuando tú vas y haces el levantamiento, porque tú no basta con que tú digas, movilizó tanto, bancarizó tanto dinero en este periodo, si tú no le dices al juez, mire, y proceden de fuente desconocida. Fue dinero que él depositó en efectivo, fue dinero, pero resulta que cuando se hace el análisis de esa bancarización, el Ministerio Público mezcla fondos que son del Senado de la República, que no son del senador Galán, que maneja el senador Galán a su firma, como por la oficina senatorial de San Cristóbal, pero que no son de su propiedad y que él tiene que ir a liquidar en él, porque eso no es a lo loco que se hace. Eso se liquida con la supervisión de los órganos correspondientes. Entonces, ¿qué ocurre? Le está imputando, en ese periodo, le ingresaron a esa cuenta del Senado 11 millones de pesos. Pero, ¿qué hace el Ministerio Público? Dice, bueno, aquí cuando esos fondos comenzaron a operar, no existía la cuenta propiamente a nombre del Senado, sino que se sacaba una cuenta a nombre del senador, en lo que se hacía el papeleo de que se registrara la cuenta. Entonces, en ese periodo en que se manejó la cuenta, que era una cuenta que decía oficina senatorial, entonces el Ministerio Público mezcla ambas cosas. Entonces, mientras se iba resolviendo el problema, el senador Galán, para no tener el dinero ocioso, lo puso en un certificado financiero, y tan pronto se aperturó la cuenta, ingresó intacto el dinero a la cuenta del Senado. Entonces, con la apertura y cancelación de certificados, el Ministerio Público dice, manejó 8 millones, pero cuando tú te vas, señor, si yo moví esto de aquí, este crédito vino de allí, usted no me puede duplicar. Si yo cancelé aquí y lo puse aquí, usted no me puede duplicar ese monto porque es el mismo dinero. Pero independientemente de eso, ya cuando tú levantas la fuente de ese dinero, en lo que concierne a los fondos personales del senador Galán, el 91% de los fondos que le imputan eran fondos provenientes de sus salarios y otros ingresos vinculados a su función de senador, que eran transferidos por el Senado de la República. Entonces, obviamente la acusación de enriquecimiento ilícito está en una situación compleja. Entonces nos vamos a la de lavado, que también... No, pero no me lleve tan rápido. No, pero pregunta lo que tú quieras. Pregúntame. Y ese incremento o enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial no justificado, establecido que en su declaración jurada de bienes. Se alega como no justificado. Que se alega, establecido en su declaración jurada de bienes. ¿A cuánto ascienden los montos declarados por el senador en su última declaración? Mira, la comparación que hace la Procuraduría entre una declaración y otra, que en parte, eso es parte de que cuánto te agradezco que me detuvieras, porque se me iba a olvidar algo muy importante. La Procuraduría lo que dice, bueno, entre el 2010
y el 2016 el incremento patrimonial del senador fue de alrededor de 12 millones de pesos, 11 millones y pico, no recuerdo. Y como que fue un incremento muy significativo, obviamente, y dice que fue de un 64%. En otra parte dice que fue un 63%, pero da igual. El tema es que ese incremento lo hace de un ejercicio comparativo con la declaración anterior del 2010 y la declaración del 2006. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, cuando tú comparas, tú tienes que hacer comparaciones proporcionales. Tú no puedes hacer con una comparación de un periodo de 4 años con un periodo de 6 años. Porque ya de por sí el periodo de 6 años, que implica 2 años más, significa prácticamente un incremento proporcional de un 50% en los ingresos salariales, por ejemplo, que no fueron ponderados en el razonamiento de la Procuraduría General. Para comenzar, por un lado, eso no fue ponderado. Para concluirte, el crecimiento patrimonial, porque podríamos entrar en detalle y hasta me gustaría hasta hacerte llegar una copia del escrito, porque ahí está todos los datos y las pruebas también, está todo avalado. Cuando tú vienes y planteas eso, bueno, tú haces el cálculo real. Bueno, en primer lugar, no me compare un periodo de 6 años con uno de 4. Hazme el ejercicio de manera proporcional. Y cuando tú haces el ejercicio, ¿qué da? Que el patrimonio del senador tuvo un incremento de 2.4% promedio por año en sus 14 años de ejercicio como senador. Porque cuando tú, por ejemplo, calculas, dice, ¿hubo un incremento de 12 millones? Sí. Pero tú tienes que calcular, en la declaración del 2010, por ejemplo, tú no estás ponderando que sus activos, aunque están, tú no ponderaste el peso de los pasivos en el patrimonio. Porque si tú tienes un patrimonio que tú declaras en 19 millones y que realmente tus activos tienen un peso de 22, un ejemplo, porque tú sencillamente no consideras lo que él estaba pagando financieramente, cuántas deudas tenía, etcétera. Entonces, cuando tú le metes eso sin hacer esa ponderación financiera, entonces el incremento se ve muy grande. Todos son beneficios. Todo se ve muy grande, además de los 2 años. Entonces, cuando nosotros le hacemos la prueba, que no es nada del otro mundo, es un ejercicio que puede hacer cualquier ciudadano, resulta que el incremento real es de 2.4% promedio anual. No es el 63% o 64%, vamos a ponerlo en el mayor número, que está planteando la Procuraduría, porque si tú omites alguna de las variables, obligatoriamente te puede dar el resultado. Y si lees la acusación, te vas a dar cuenta que dice, en la acusación, pone un gráfico y dice, con este gráfico estamos demostrando el enriquecimiento ilícito, porque no tienen otra fuente. Ahora, que hay una carga invertida de prueba ahí en ese tipo penal. Pero nosotros lo estamos haciendo, o sea, con los mismos datos que aporta la Procuraduría General de la República, porque los datos que les estoy dando a ustedes son datos que estamos extrayendo de un CD que aportó como prueba la Procuraduría General de la República con los movimientos bancarios del senador Galán. O sea que esa parte de la defensa es como una defensa natural, eso es sin contraprueba. Bueno, tú sabes que existe la comunidad legal de prueba. Yo puedo usar las pruebas que está aportando el que acusa. No obstante, nosotros también estamos haciendo aporte de otras pruebas que corroboran ciertas cosas, porque por ejemplo se me olvidaba, y te agradezco nuevamente que me ayudaras a irme un poco más despacio con el tema del enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, el senador Galán, en San Cristóbal, que nos están oyendo, todo el mundo sabe, y no me va a desmentir, su familia es una familia bien establecida, de reconocimiento en ese sentido, económicamente. Su padre era dueño de la financiera más importante de la comunidad,
tenían panadería, tenían negocios de electrodomésticos, y además eran promotores inmobiliarios en la ciudad capital, aún viviendo en San Cristóbal, y tenía una serie de empresas que por razones de carácter personal se liquidaron entre el año 2002 y 2003. Cuando dicen que el senador tenía un tinglado de compañías a través de la cual lavaba, por ejemplo, Sociedad Empresarial Americana, era una compañía del papá de Tommy Galán y que le había puesto un porcentaje a sus hijos, que había regalado, lo que fuera, no sé cómo fue eso. Una participación creo que tenía Tommy de un 3%, porque el padre, obviamente, llegado el momento en que los hijos se hicieron productivos, los integró al proceso hay otra empresa, o sea, de las 4 empresas que le están mencionando, o 5 empresas que le están mencionando a Tommy, 3 eran de su padre y están debidamente cerradas desde el año 2002, 2003, y el Ministerio Público tiene conocimiento de eso, porque ellos tienen la certificación. Nosotros se la suministramos porque le solicitamos un archivo. Sabíamos que la tenían porque en la Cámara de Comercio lo investigamos, pero además de eso se lo notificamos. Mire, esas empresas están canceladas desde el año 2002-2003 y no presentan operaciones bancarias. No presentan operaciones, no hay bancarización de ningún tipo después que se cerraron. Entonces, tanto Impuesto Interno como las cámaras de comercio expresan claramente que los RNC están cancelados, etcétera. Lo mismo pasa con una compañía que Tommy hizo, que se llama Galán Grullón, que no tiene bancarización de ningún tipo, tiene 0 bancarización, que fue una compañía de carpeta que él hizo y se quedó ahí. Eso, tú eres abogado y sabes que eso ocurre muy... Pero si tú me dices que está ahí y tiene mucha bancarización y hay cosas... pero y la otra es la Fundación Mano Amiga, que es... que eso también quedó debidamente... Decían que él no lo había declarado y fue un lapsus de la Procuraduría porque en la declaración está. O sea, entonces eso por un lado. Te puedo decir que ellos parten para imputar esas compañías que él no la declaró, pero tampoco ponen la superintendencia de banco ninguna prueba de que esas compañías hayan tenido bancarización de ningún tipo. Entonces, cuando se van al tema de lavado, ¿me puedo ir ya? Por si acaso se me olvida. No, pero no, porque fue que la observación tuya me ayudó a refrescar algunos Lo que sí temas. Que nos quedan 3 minutos exactos. Cuando se van al tema de lavado, ¿qué hacen? Para decirlo brevemente, no encontraron nada, se van y halan un hermano de Tommy Galán, que es un ingeniero establecido durante años, y dicen que bancarizó 181 millones de pesos durante un periodo determinado, que eran procedentes del soborno. ¿Y qué es lo que a nosotros nos toca hacer ahí? La prueba de dónde salieron esos fondos, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos aportando la prueba de dónde salieron. Además, si el Ministerio Público hace una investigación y dice que esos hechos ocurrieron entre el 2006 y el 2014, y más de prácticamente el 85% de los fondos que está mencionando se movilizaron entre el 2014 y el 2018. Ya ahí tú tienes un problema. Pero encima de eso nosotros le estamos diciendo los fondos vinieron de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Entonces, ¿dónde puede ir una acusación de ese tipo? Si le estamos demostrando de cuáles contratos vinieron las obras que hizo esa compañía, etcétera, con documentos fehacientes, o sea, en parte obras de carácter privado, obras con el mismo sector público, 50 y pico de millones de esos eran financiamientos con la banca privada. Entonces yo digo, bueno, pues entonces la Tesorería Nacional y todas esas obras que están ahí construidas, que están a la luz del público, que son clientes de verdad acreditados, que no tienen nada que ver,
o usaron al mismo Estado y a los clientes privados de la compañía del hermano de Tommy como instrumento de lavado, porque la tesorería le podía servir como canal de lavado a Odebrecht, o la banca nacional, Scotia Bank, Banco de Reserva, Banco BHD, con los que opera esa compañía, podían, vamos a decir, que crear una ficción en torno a un financiamiento. Entonces, a grandes rasgos, yo entiendo que nos sentimos tranquilos y obviamente muy apenados, porque también nosotros queremos que el país no quede frustrado de esa acusación. Yo no voy a hablar de los demás imputados porque no es mi papel, pero en el caso de Tommy Galán, ese expediente es, yo diría que una historia novelada, una ficción, pero no es una acusación responsable. Bueno, doctor, se nos termina el tiempo. Un placer conversar de todos estos temas con usted. Seguramente lo invitaremos para que comparta otro día y sigamos hablando pues de otras muchísimas cosas interesantes. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad y muy interesante. Es decir, que estoy a la orden cuando me necesiten. Siempre bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Este segmento fue presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Para todo lo que quieras, te presentamos Expo Préstamo Banreservas, tu préstamo. Alcanza eso que tanto deseas con Expo Préstamo Banreservas, para que remodeles o amuebles tu hogar, viajes a donde quieras y mucho más, con tasas desde 13.95%, fijas hasta 5 años. Solicítalo ya en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Banreservas. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Quiero escucharlos. ¿Alguien quiere comenzar? Mira, yo tengo 3 muchachos en primaria, 2 en bachillerato y 1 en universidad. ¿Qué hago? Que los números no me dan. Después de comprar los escolares, no va a dar ni para la merienda. Tranquilos, que durante todo el mes de agosto, al comprar los escolares en Jumbo, te devolvemos el 20% de tu compra escolar para utilizarlo en septiembre en todo lo que quieras. Jumbo, lo máximo. ¿Será porque eso va a formar parte del discurso de Danilo Medina y de repente lo menciona y dice esto va porque va? Y ahora, en vivo, desde un edificio en la autopista Duarte, esto es... Ponte tú, que yo me quito. En AFP Popular, tus preguntas tienen respuesta. ¿El fondo es mío o le pertenece a la AFP? Al igual que tu cédula de identidad es solo tuya, asimismo eres propietario de los fondos de tu cuenta de capitalización individual, la cual es única, es tuya y es inembargable. Tus ahorros son tuyos y de nadie más. ¿La AFP se queda con mi dinero? De ninguna manera. Gracias al fondo que tú y tu empleador han aportado juntos, más la rentabilidad que generaron durante el tiempo que aportaste, recibirás una pensión mensual cuando te jubiles. Si fallezco, ¿mi dinero se pierde? No, de ninguna manera. Cuando el afiliado fallece, los beneficiarios reciben una pensión de acuerdo a lo que indica la Ley 87-01 de Seguridad Social. Si no posee beneficiarios, el saldo total de la cuenta se entrega a los herederos legales del afiliado. En ningún caso, la AFP se queda con el dinero. Para cada pregunta, tenemos una respuesta. AFP Popular. Confianza absoluta. This is Wall Street. Esto no tiene nombre. En Banreservas ese dinero te lo vamos a prestar. El dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar. Si tú deseas
hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar. En Banesco se Si necesitas un dinerito para lo que quieras, visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos. Solicita tu préstamo personal en Banesco y compra lo que quieras. Más información en banesco.com.do. Banesco, contigo. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Esto no tiene nombre. Todos conectados. Con internet siempre, que nunca se degrada. Con roaming y minutos todos los días. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Ahora vivir y compartir en tiempo real es posible con tus planes ilimitados Pro, únicos con internet que no se acaba ni se degrada. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. Ve de compras todo el año con tu guía de beneficios usando tus tarjetas Banreservas. Disfruta de los mejores descuentos y ofertas disponibles en los establecimientos participantes durante todo el año. Conoce el listado de negocios participantes en banreservas.com/guía de beneficios. Guía de beneficios. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sí. 2:37 de la tarde. Bienvenido Arturo López Valerio, Jueves Tecnológico, que nos va a hablar de la banca digital, el crecimiento de ese negocito. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, gracias. Qué bueno. Dime, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde estamos parados y a dónde vamos? Mira, desde 2011 la banca ha experimentado un crecimiento a nivel digital de un 326%. Estamos hablando de más de 3.5 millones de usuarios de Internet transaccionan a través de plataformas financieras locales, lo cual son muchas personas. Y que comparado con el crecimiento de redes sociales, que prácticamente son 5 millones, estamos hablando de que y que también los usuarios de smartphones son alrededor de 5 millones también, que prácticamente todos los usuarios que están interactuando en la banca digital en República Dominicana, podemos inferir que utilizan un smartphone, y eso es una noticia interesante porque habilita un modelo transaccional digital que no existía en el país, abriéndole por fin las puertas a las bondades del comercio electrónico. Hay que tener en cuenta algo, y es que según el último informe de Tecnocom del año 2017, nos dice que prácticamente la mayoría de las transacciones que se realizaron a nivel digital fueron de transferencia, primero, o sea, de cuenta a cuenta, y segundo, el uso mayoritario de la tarjeta de débito. ¿Eso qué implica? Que pese a que existe una bancarización digital y que existen los instrumentos para realizar las transacciones online, todavía existe el impacto económico en los bolsillos de las personas. Es decir, todavía no tienen suficiente desarrollo humano para escalar un producto como la tarjeta de crédito. ¿Qué sucede? Que cuando uno va llevando este tipo de indicadores a través de los años, va dando seguimiento, se
da cuenta de que en el Banco Central están cometiendo un ligero error de clasificación, porque están mezclando las transferencias bancarias con las compras por Internet. Entonces me quieren informar de que las compras por Internet, las transacciones por Internet han incrementado cuando realmente es cuando tú y yo no transferimos dinero. Entonces, porque se ve como una transacción online. Entonces, eso no es comercio electrónico. Comercio electrónico es la transacción que se da cuando usted está comprando o pagando un bien o servicio. Que existe una informalidad en el país y la gente se tira por WhatsApp una información y se termina transfiriendo dinero, pero eso son transferencias individuales. Entonces, eso es un punto principal, porque el crecimiento está dado, pero entonces nos está creando una data totalmente nebulosa sobre el crecimiento del comercio electrónico. Entonces, pero eso llegará a transparentarse bien. Espero, pero ¿qué pasa? Que parece que es la fiebre está en la sábana. El Indotel en el informe a junio sobre los usuarios de Internet ahora reporta más de 7 millones de usuarios en República Dominicana. La cifra, a diferencia del año pasado, que era 6.3 que se reportaba, prácticamente es un crecimiento demasiado alto. Entonces nos pusimos a indagar y a revisar nuestras notas y nos dimos cuenta que realmente, consultando con algunas telefónicas, el crecimiento viene dado porque los negocios están empezando a activar más líneas de Internet para cajeros automáticos, para Wi-Fi gratuito, para lo que denominamos el Internet de las cosas. Es decir, ya hay más aparatos dentro de los negocios que no son usuarios de Internet, que pudiéramos llamarlos robots de manera primaria, que están comprando acceso a las empresas. Exacto. Entonces, estamos reclamando más servicios, no por ende es que haya más usuarios. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero la estadística sale y podemos decir que ahorita va a salir una primera plana de que el 72% de dominicanos se conectan a Internet, cuando no es verdad. No es la realidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el índice de crecimiento que plantea el Indotel es mayor al crecimiento orgánico que se está dando en las redes sociales. Entonces, que generalmente en los años anteriores ha ido a la par. Crece el Internet, los usuarios, está creciendo las redes sociales. Entonces, es importante que el Indotel, dado esa avalancha de conectividad de nuevos servicios que no son usuarios, es decir, no son personas, pueda tipificar para que no cometa el mismo error que está haciendo el Banco Central con las transacciones de e-commerce. ¿Por qué? Porque nos las pone más difícil a aquellos que estamos trabajando en la industria digital, porque tememos entonces que no confiar en los datos oficiales. Entonces, para yo saber el número de usuarios de Internet de mi país, tengo que preguntarle a la UIT, porque el organismo local no tiene claras las métricas. Entonces, hay una aceleración del uso del e-commerce, hay más de 180 tiendas electrónicas en República Dominicana, y evidentemente eso habilita más servicios financieros, y es por eso que la banca digital crece. El punto importante es que todas estas plataformas y métricas digitales son necesarias para traquear el comportamiento del consumidor, y si las estadísticas base están viciadas, entonces tenemos un mal precedente. Entonces, cuando te vienen a vender publicidad o un influencer inclusive quiere plantear su penetración en el mercado, la va a hacer en base a un número que no es real. Que no es el real. Entonces, realmente hay que ponerle atención. Mira, muy interesante, muy interesante. El siguiente paso, después de las transacciones y las transferencias y los pagos con la tarjeta de débito, ¿cuál crees que va a ser dentro de nuestros consumidores, dentro de la banca? Mira, yo creo que la apropiación del móvil va rápido. Estamos hablando de que el pago directo ya con pago directo. De hecho, WhatsApp anunció que está buscando un head de Latinoamérica para su producto de pagos móviles. Yo entiendo que ese producto, por encima de las herramientas que existen en el mercado local, va a arrasar, porque es prácticamente enviar el dinero a través de la conversación, pero sobre todo tenemos la gran barrera del efectivo. Los índices de desarrollo humano nos presentan que mientras pasa el tiempo, el dominicano tiene menos dinero en el bolsillo. Entonces, eso es un punto importante, porque pese a que tengamos más herramientas para poder transaccionar, si no hay dinero o circulante para poder crecer, no se va a poder de ninguna manera. Los negocios digitales tienen el peligro de no escalar en República Dominicana. Claro. Entonces, el efectivo todavía está demasiado arraigado
Entonces, eso mata la transacción digital. Cuando usted sale de esta isla, se da cuenta de que prácticamente cada día más el efectivo es menos utilizado en otras naciones. Tú puedes pagar hasta con tu móvil, lo cual es un punto bastante difícil para alguien que está en una zona vulnerable, querer digitalizar su dinero, meterlo, bancarizarlo en una institución, cuando realmente su ecosistema le obliga a pagar en efectivo. Entonces, ese es el verdadero reto. Arturo, muchísimas gracias. De verdad, como siempre, un placer conversar contigo, que nos traigan este tipo de noticias y ojalá el dominicano tenga muchos cuartos en el bolsillo para que avancemos rápido en todos los sentidos. 2:45. No se muevan, que volvemos. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000 de pesos? $1,000,000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1,000,000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Todos conectados. Con WhatsApp e Instagram gratis. Con minutos gratis desde que activo y consumo. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Estar más conectados es WhatsApp, Instagram y minutos gratis al activar y usar tus paqueticos o minutos en tu prepago. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. Esto no tiene nombre. Nueva parrilla dinámica. Sistema de mejora de visión para cualquier clima. Faroles LED en la parte delantera y trasera. Sistema de apertura de manos libres. Explorer 2018. Grupo Viamar. En este verano, adquiere ese vehículo que tanto necesitas en buenas condiciones y con poco kilometraje. Desembolsa hoy tu préstamo de vehículos usados y obtén gratis tu primera cuota. Además, disfruta bonos de combustible en las estaciones Sunix. Conoce más en popularenlinea.com o visitando una de nuestras sucursales. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 48 minutos de la tarde. Vamos a conocer actualmente cómo está el día. Bueno, el día de ayer empezó el juicio de fondo del caso Emily Peguero y vamos a conocer de mano del abogado de la familia de Emily Peguero, José Martínez Hoppelman, cuáles fueron las incidencias del día de ayer. Bienvenido, José. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué sucedió en el día de ayer? ¿Por qué el día del inicio del juicio ha sido tan incidentado? Bueno, mira, ayer se convocó para el inicio del juicio de fondo. Obviamente, la convocatoria en la teoría de algunas personas sí da inicio al juicio, para otros teóricos no. Algunos entienden que el juicio solamente comienza cuando se da lectura a la acusación, lo que no fue posible en el día de ayer,
por una cantidad de incidentes planteados por la barra de la defensa tanto de Marlin como de Marlon Martínez. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es retrasar el conocimiento del juicio para evitar la condena o retrasarla. Pero eso te iba a decir. ¿Es preso que están? Entonces, en ese interés, utilizan figuras jurídicas que no tienen ningún tipo de asidero o que son plenamente jaladas por los cabellos para tratar de proveerse de condiciones que establece la ley para vías recursivas que en los casos que ellos plantean no funcionan. Por ejemplo, ellos pretenden proveerse de la condición suspensiva de un recurso de casación interpuesto en contra de una decisión de la Corte de Apelación que declaró inadmisible un recurso que fue interpuesto contra el auto de apertura a juicio, que es lo que apertura esta fase. Entonces, siendo eso así, la ley establece claramente que el auto de apertura a juicio no es recurrible ni en apelación ni en casación. Entonces, pero eso lo tiene que saber la abogada. Claro que lo saben. La misma abogada que lo plantea. Claro que lo saben, pero siendo así, ellos pretenden derivar consecuencias jurídicas a su favor de una posibilidad de derecho de defensa que el legislador no le ha dado. Por ejemplo, el espíritu del legislador cuando estableció las disposiciones del artículo 303 del Código Procesal Penal es que una vez dictado el auto de apertura a juicio, el proceso no se detenga. Y así lo establecen los artículos subsiguientes cuando le dan la facultad al juez en el 305 y en el 306.7 de que allane todos los escenarios posibles para que el juicio sea con la mayor celeridad posible. Entonces, cuando esa teoría ya se cayó porque no procede, luego de unos grandes debates y hasta de recursos de oposición pidiéndole a los jueces que se retractaran, entonces ahora viene la chicana para develar el interés real, que no era la prudencia de un recurso de casación frente a la eventualidad de revocación del auto, era la suspensión de la audiencia. Y una muestra de eso es que se para el abogado de Marlon Martínez y entonces recusa a los jueces y los acusa de imparciales y de que ese tribunal estaba constituido específicamente para ese proceso. Sin ningún tipo de fundamento, acusa a los jueces de eso y obviamente la norma, el Código Procesal Penal establece que una vez presentada la recusación, la Corte de Apelación es la que decide sobre eso en un plazo de 3 días. Yo les dije ayer y lo repito aquí hoy que el Código Procesal Penal tiene 449 artículos. Y si esos 449 artículos no se aplican de conformidad con lo que quiere la defensa, esta no es la primera y la única recusación, vendrán cientos de recusaciones. Vendrán todas las triquimañas posibles para evitar lo inevitable, que se lea esa acusación y que se exhiban todas las pruebas y se escuche a los peritos para evitar que ellos salgan de ahí con una sentencia absolutoria. Y cuando el país escuche la forma realmente como murió Emily, se va a dar cuenta que la carta de Marlin del día de antes de ayer no es más que un esfuerzo endeble por volver a manipular la opinión pública como lo hizo el día después que asesinaron a Emily Peguero, cuando ella la tenía en el baúl de su carro, muerta ya en la finca de los Algarrobos de Moca. O sea, la niña estaba en el baúl del carro mientras ella estaba dando declaraciones públicas. Eso es correcto. La niña estaba en el baúl de su carro mientras... Estaba en el baúl del Toyota, de un carro Suzuki que está en poder del Ministerio Público en este momento, en la finca que controlaba Marlin Martínez en el Algarrobo de Moca, por órdenes de Marlin Martínez. Así lo declaró el testigo Simón Bolívar Ureña Almanzar, lo declaró el propio hermano de Marlin Martínez, Henry Martínez, y así lo van a acreditar todos los testigos. Marlin Martínez, a sabiendas ya de que Emily estaba muerta y bajo su poder, le dijo a la opinión pública: ven, Emily, regresa. Así es, recordamos todo ese video. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Sí. Y así ayer, antes de comenzar el juicio, trata de hacer lo mismo otra vez. Con una carta. Y le dice a la opinión pública: pónganse en mis zapatos. Actúe como una madre desesperada. Una madre desesperada no tapa el crimen de la mujer de su hijo. Una madre desesperada no esconde un cadáver durante 7 días. Una madre desesperada no paga para esconderlo ni para desaparecerlo. Una madre desesperada no se roba los videos de un apartamento y de una finca. Una madre desesperada no manipula la opinión pública nacional de esa forma. Y esa acción de ella no es de una madre desesperada, es de una cómplice.
Una persona que le dijo a su hijo de 18 años, resuelve ese embarazo de 5 meses y medio rápido. ¿Cómo se resuelve un embarazo de 5 meses y medio rápido? Porque para que el niño nazca hay que esperar 4 meses más. Entonces, así en esa tesitura arrancó esta fase del juicio. De mi parte, dices que son 3 días. De mi parte, sí, la audiencia está fijada para el día 14. Creo que cae viernes. Y ese día nos presentaremos ahí a escuchar más incidentes y a tratar de evitar que el proceso se siga dilatando. Porque te aseguro que esa es la estrategia de defensa de ellos. Pero porque a mí me sobre los absurdo, hechos tienen porque una preso defensa que tú estás muy dilatando. Y los jueces no pueden ponerle un pare a todo ese tipo de incidencias. No va, pum, seguimos. No va, no voy a debatir nada, seguimos aquí. No hay que garantizar el ejercicio del derecho de defensa. Y ahí tenemos que ser cuidadosos. Y yo, como abogado de los tribunales de la República, te puedo decir que están en el ejercicio de sus derechos. Por eso siempre digo... ¿Esperaban esto ustedes? Sí, claro. Por eso siempre digo, el ejercicio de la abogacía, sin importar a quién tú defiendas, es legítimo. Pero en esa facultad legítima de defender los intereses de alguien, en esas acciones tendentes a representar una persona, es donde se puede caer en lo inmoral y en lo antiético. No por el simple hecho de representar a alguien que es sindicado culpable o autor de un crimen grave, se entra en un ejercicio profesional no digno. Sino en el ejercicio de esa facultad, en el cómo se ejerce esa defensa y en cómo se aborda la propuesta de defensa del representado. Ahí es donde hay que tener cuidado. Bueno, Hoppelman, estaremos al tanto de todo. Así es, pendientes del desarrollo del juicio con todos sus incidentes. Gracias, José. ¿Nos vamos, Pintor? Nos vamos hasta mañana. Así es. Saquen sus sombrillas. Esto no tiene nombre. Esto no tiene... Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN. Continúa la gira del jefe del gobierno español en América Latina. Durante su visita ahora en Colombia, Pedro Sánchez reiteró su apoyo al presidente Iván Duque.